Saludos. Espero que todos se encuentren bien al momento de ver esta grabación. Vamos a dar inicio el día de hoy con la primera grabación para ayudar todo el proceso que estamos llevando en las sesiones sincrónicas. Esto va a formar parte de unas sesiones particulares que van a venir a complementar todo el conversatorio, el cuestionamiento y toda la aclaración de dudas que venimos trabajando en las sesiones sincrónicas por medio de estas grabaciones asincrónicas. Acá vamos a hacer un abordaje de los temas que ahorita sí pueden servirnos para trabajar en todos los temas y todo lo que es importante que sepamos para gerenciar adecuadamente eh, nuestras responsabilidades de salud ocupacional. Y entonces vamos a dar inicio con informaciones relevantes en materia de gestión. Infelizmente, en nuestro país tenemos la dificultad que dentro de nuestras formaciones profesionales, eh, ingeniería, medicina, que están asociadas a la implementación de la salud ocupacional, no recibimos formación administrativa. No se incluye dentro de este temario universitario materias que nos ayuden a nosotros a conocer cómo manejar una institución o cómo manejar una empresa o cómo manejar un departamento. Eh, Infelizmente, los gerentes se van haciendo con el tiempo. Y en materia de salud ocupacional, prevención de riesgos laborales e higiene, si usted ostenta una posición de gerente de un sector, entonces le va a tocar trabajar toda esa parte administrativa que es sumamente importante. Entonces, antes que nada, tenemos que recapitular sobre nuestra ley de salud. Tenemos la Ley General de Salud, que es donde, como bien les dije en clase, es la zapata de todo lo demás. Hay veces que entendemos que la salud ocupacional y la salud común son dos cosas totalmente separadas y aparte, y es un error porque de una depende la otra. Entonces, la gestión administrativa de la salud es una disciplina que es crucial para el funcionamiento eficiente de los sistemas de salud. En esta tenemos que coordinar, dirigir los recursos, los procesos y proporcionar entonces un servicio médico efectivo, seguro y de calidad. Esto va a conllevar, por ejemplo, que nosotros desarrollemos eh, unos puntos que son críticos e importantes para que esa gestión administrativa sea funcional. ¿Por qué les hago este acápite? Porque queremos dentro del diplomado, primero, que refresquemos toda la información en materia operativa de la salud ocupacional, que llenemos esos huecos, esas lagunas que pudiéramos tener por haber entrado en un proceso sin ahorita previamente recibir una formación de maestría de salud ocupacional o de un especialismo de salud ocupacional, o porque en este momento usted está empezando a informarse y a cultivarse en el tema. Entonces, ya que estamos trabajando un diplomado de gerencia de salud ocupacional, tenemos que trabajar más allá del punto de vista de operación, como bien les he dicho en las sesiones de clase. Hacer gestión administrativa va a requerir planificación estratégica. ¿Qué significa esto? Esto va a requerir, por ejemplo, de esa persona encargada del área, establecer metas. Una planificación es establecer metas. Pueden ser a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Esto significa que usted puede fácilmente hacer una planificación para alcanzar una meta en un grupo de trabajo X. Podemos utilizar ahí el grupo, el seguimiento de las personas con enfermedades crónicas que se están volviendo un riesgo operacional en el trabajo. Usted puede hacer una planificación estratégica para recoger, levantar ese grupo, sensibilizarlos, referirlos a sus áreas, conseguir que esas personas normalicen sus situaciones de salud de origen común y entonces cerrar la planificación a corto plazo con un trabajo específico de control de riesgos de enfermedades crónicas en el grupo de operadores de la empresa tal. También pueden ser planificaciones a muy largo plazo, por ejemplo, el Plan General de Salud.
El plan de general de salud te va a requerir 12 meses de planificación, de macro planificación y de micro planificación. Luego, esta planificación también va a requerir desarrollo de políticas, porque vas a necesitar la guía, vas a necesitar directrices y normativas para que las operaciones, para que el microtrabajo se desarrolle efectivamente. Vas a necesitar también la organización de recursos. Dentro de esta planificación, para poder llevarlo a cabo en materia de salud ocupacional, se va a requerir que organices los recursos con los que cuentas. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de organizar un equipo, estamos hablando de contratar un equipo, estamos hablando de formar a ese equipo y explicarle claramente qué es lo que esperas para la planificación estratégica, que puede ser administrativo o puede ser un personal médico, dependiendo de lo que vayas a ejecutar, de qué plan vayas a ejecutar en ese momento. Y también en esta cápita hablamos de la administración de equipos y suministros. Si tienes que comprar algún equipo médico, si tienes que darle mantenimiento a un equipo médico, si tienes que actualizar el mantenimiento por temas de certificación, por temas de auditoría, porque, por ejemplo, eh, hay equipos menores que pueden ser rápidamente sustituibles dentro de un servicio médico, pero hay equipos que no se sustituyen, que lo que te pide la norma es que ese equipo, por ejemplo, si compras una cabina de audiometría, no las vas a sustituir y el mantenimiento no se lo puede dar cualquier persona. Y me doy a entender. Hay que entonces contratar el servicio de mantenimiento anual. Ese servicio de mantenimiento anual tiene que tener un registro para que eso quede dentro de las evidencias de que tu equipo, tipo tal, con ciertas especificaciones, fue mantenido, se le dio su mantenimiento anual y está funcional. Finalmente, compra de equipos, compra de medicamentos, sustitución de elementos de protección personal del equipo de salud. Todo eso queda dentro de la organización de recursos, dentro de la planificación estratégica para la gestión administrativa del servicio médico ocupacional. Otro punto importante es ver las finanzas y presupuestos. Aquí sí estamos hablando de la parte económica de la gestión de recursos. Una persona que esté en el nivel de gestionar la salud ocupacional puede hacer una microplanificación, porque por lo regular sabemos que salud ocupacional está dentro de un departamento, ¿verdad? Pero hay partidas para cada sector. Por ejemplo, medio ambiente, calidad, seguridad y salud. Esos cuatro sectores pueden estar englobados en una sola gerencia y cada uno tiene que recibir una partida para que pueda entonces ejecutar efectivamente esa planificación a mediano, a largo plazo, la que sea que planifique el gestor. Y en esta parte sí debe considerarse lo que es el manejo de presupuestos. Aquí se habla específicamente de cuánto te va a costar hacer este plan en enero, hacer este plan en febrero, hacer esta jornada en marzo, hacer esta actividad de salud o hacer esta vigilancia médica. En esa parte es que tiene que definirse ese tema, porque con esto sabemos si es viable económicamente la planificación de salud en base a mi presupuesto para el año tal. Y también tenemos que tener en consideración lo que es el seguimiento de este presupuesto, un control de los costos. No es que usted va a hacer el presupuesto para el año y va a volver a revisarlo en diciembre. Tenemos muchas situaciones de salud, tenemos muchas actividades de salud que pueden ser reprogramadas, pueden requerir, por ejemplo, que en vez de hacerlo con 2 personas, lo tenga que hacer con 4. Estoy hablando de la contratación del servicio como tal. Puede ser que alguna actividad sea fallida y haya entonces que reagendarla. Entonces, hay muchas cosas que se van dando a lo largo de una planificación, y más cuando estamos hablando de 12 meses, por ejemplo, si estamos hablando del plan de salud, que va a requerir que constantemente, aparte de generar un presupuesto, haya un seguimiento de los costos, haya una revisión para fines de control y para que realmente lo que yo dije que iba a necesitar para trabajar mi planificación de salud al final me dé. Y algo importante a saber en esto es que siempre es importante tener una cápita para previsiones, tener una cápita
donde usted coloque un monto que salga para emergencias. Y para eso hay un cálculo que se realiza para que usted pueda rápidamente saber qué tanto o qué tan poco. Y en medida de eso usted ir revisando su presupuesto sin impactar esta parte. Finalmente, los presupuestos tienen que ser efectivos. Yo sé, por ejemplo, que para el que nunca ha hecho un presupuesto se le hace un poco difícil proyectar efectivamente un monto general para una planificación de un año. Pero para esto, por ejemplo, siempre se utiliza lo que es la revisión de contratistas. En uno de los módulos, una de las tareas que se las estoy adelantando va a ser que usted levante una matriz de contratistas que usted va a necesitar como proveedores, como apoyo para el desarrollo de su plan dentro de la empresa. Es importante tener en consideración contratistas para jornadas de salud, contratistas para actividades de sensibilización o educativas, contratistas para servicios médicos de emergencia, contratistas para cualquier actividad de bienestar y recreación. Es muy importante usted ir previendo todo esto, porque al momento en el que le toque trabajar el plan de salud, usted va a tener ya levantado con cuáles personas yo voy a tener que tratar directamente y ya vas a tener preconcebida en tu cabeza algún escenario en el cual tú pudieras necesitar un servicio X y por lo mismo ya el presupuesto lo puedes ir previendo con una cotización X. Nunca vas a tener una cotización exacta de una actividad que todavía no has planificado, pero sí vas a tener un número general y con eso es que se prepara un presupuesto. Otro punto importante sobre la gestión eh, de servicios de salud es la gestión de la calidad. Hay, hay servicios de salud dentro de empresas que no se amparan, por ejemplo, en un servicio médico, sino que, como todavía bien hemos conversado, hay empresas que simple y llanamente se limitan a hacer el levantamiento de riesgo por cumplir. Pero lo correcto siempre es que dentro, y eso está escrito en la norma, que dentro de una empresa donde usted tenga ya de un número X en adelante, hayan unas cantidades de servicios o puntos de salud para atender a esa persona en su horario laboral. Si ya una empresa pasa de una cantidad X de personas en el trabajo, entonces se le va a requerir una enfermera o le va a requerir un punto médico con alguien que sepa de primeros auxilios con un botiquín, o finalmente le puede requerir un servicio de salud, que ahí es que vienen entonces los bien llamados servicios de dispensarios médicos dentro de las empresas, que es el reflejo de la unidad de atención primaria del Servicio General de Salud. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, lo mínimo que requiere la normativa, es que si tengo una cantidad X de personas en mi trabajo, yo me organice como encargado del servicio de salud ocupacional a preparar una unidad. Esto va a requerir el apoyo. Siempre les he dicho, esto sirve, funciona y se ejecuta cuando ya hay una norma que fue divulgada con la gerencia, con la dirección, para entonces conseguir el apoyo y hacer esto materializado. Luego de que, por ejemplo, contemos con un servicio de salud, puede ser pequeño, puede ser grande, pero sí que cuente con los mínimos exigidos, tenemos que verificar que la calidad dentro del servicio sea una norma. Entonces, ahí es que viene toda la implementación de protocolos para asegurar la calidad del servicio. Todos estos protocolos están de fácil acceso. El Ministerio de Salud Pública tiene protocolos. Los protocolos los podemos descargar dependiendo, por ejemplo, de qué es lo que queremos hacer dentro de nuestro servicio. Entonces, ese es un punto crucial. ¿Qué cosas yo voy a hacer dentro de ese servicio de salud? ¿Cuál es mi alcance? Y una evaluación y mejora continua. Siempre, todo servicio, todo protocolo, toda norma, todo proyecto que nosotros iniciemos en materia de salud ocupacional tiene que ser evaluado y tiene que ser actualizado y tiene que ser corregido, porque nosotros estamos desempeñando actividades y funciones que específicamente van a venir atadas a normas, tienen efectos legales y deben ser auditables.
El siguiente punto es la atención al paciente. Si ya usted tiene una unidad médica donde se da servicios de salud común, o sea, atenciones particulares y mínimas para cosas que se presenten en el trabajo, así como la atención de incidentes y emergencias, también tenemos que tener una conformación y una gestión particular y documental, porque como acabo de decir, el servicio tiene que ser evidenciable, auditable, corregible. Por eso es que dentro de los servicios médicos de salud, dentro de las empresas, tenemos que tener expedientes de nuestros colaboradores, expedientes médicos. Ahí levantamos la información asociada al trabajo. Ahí verificamos las atenciones médicas que se le han brindado a los colaboradores. Se le levantan, por ejemplo, los registros en materia de seguimiento de enfermedades crónicas en caso de que lo tenga. Si ha requerido una atención médica, una consulta médica, una aplicación de un medicamento. Si es una persona que ha cursado, por ejemplo, con los pesquisajes, las evidencias de los pesquisajes y toda la documentación que vaya a título de nombre, a título de persona, tiene que estar en ese expediente. Eso quiere decir que todo documento que a título venga con el nombre del colaborador Juan Pérez, código 2023, sea atención médica, administración de medicamentos, realización de vigilancias médicas, documentación de pruebas de dopaje, todo ese documento se tiene que ir acumulando en el expediente médico del colaborador en la empresa. Dentro de la atención al paciente es muy importante conocer la satisfacción del usuario. Dentro del servicio siempre se exige, por ejemplo, que tengamos un buzón de sugerencias, preguntas, cuestionamientos, declaraciones. Esto nos ayuda con el seguimiento a la mejora continua y a la calidad del servicio, porque el usuario nos va a decir, podemos poner, nosotros definimos en el volante qué queremos saber de nuestros colaboradores en su experiencia con el servicio médico, cómo le trató la enfermera, si dentro del dispensario médico teníamos orden y limpieza, si el personal de salud es calificado y supo manejar la situación adecuadamente, si tenemos insumos, si tenemos medicamentos, y podemos, por ejemplo, poner ahí en materias de consulta, si la persona desea que reforcemos de alguna manera algo dentro del servicio, ya sea que reforcemos los temas de las actividades educativas, ya sea que en el caso de que ellos tengan queja porque no se esté realizando ese acercamiento con el área, que asistan a las áreas, a las brigadas, a llevar informaciones de salud, etcétera. Todo esto está rodeado para el cumplimiento del marco regulatorio. Como hablamos en la primera y en la segunda sesión, en la recapitulación, tenemos unas normas. O sea, el servicio de nosotros tiene que estar montado dentro de la zapata, donde les comenté la Ley General de Salud, les comenté el 52206, se habló también de las normas y de las diferentes iniciativas que los ministerios han lanzado en pro de ir robusteciendo ese colchón donde reposa toda la gestión de salud ocupacional en las empresas. Entonces, nosotros como custodios del servicio tenemos que asegurar que la operación cumpla con esas leyes, con esas regulaciones, con esas normativas. Y si nuestra empresa, por ejemplo, es internacional y ya está certificada, sumarle entonces todas esas regulaciones y normaciones y certificaciones que tienen cada una sus condiciones particulares. Por eso les comentaba en clase que es muy importante que entendamos que no nos debemos limitar a una ley, no nos podemos limitar solamente a una ley, no nos podemos limitar solamente a una ley. Estas son las zapatas que soportan el servicio, pero nosotros también tenemos que entender que hay algunas normas, regulaciones y normativas que quedan en nuestra área gris y que de la única manera que nosotros vamos a ser eficientes en nuestro trabajo es si nos documentamos. Porque, como les decía, cuando en el futuro contemos ya con leyes que sean aplicadas, leyes que sean vigentes, el que usted no conozca de la ley no lo va a eximir de la responsabilidad. Entonces, muy importante que el médico ocupacional sea un investigador constante en su escenario. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? No nos vayamos
a estudiar eh, qué matriz de riesgo tengo que preparar para personas que están envueltas con sustancias químicas irritables, venenosas, mortales, cuando su escenario de trabajo es, por ejemplo, un lugar donde no trabaja con sustancias, una imprenta. El riesgo en una imprenta es otro. Entonces, lo importante es, primero, que entendamos que esto no se acaba en materia de que si usted, por ejemplo, cambia de empleo y cambia de escenario, usted va a tener que documentarse en ese riesgo en el que usted se va a encontrar cada vez y que hay áreas grises que bailan con nosotros en ese escenario en el cual nosotros tenemos que empaparnos para entonces poder hacer las cosas correctamente y no vernos, por ejemplo, envueltos en el tema de que no cumplí con esta parte, por ejemplo, los momentos de auditoría, porque no conocía esa norma. Cuando un auditor va a un lugar, por lo regular ya viene bien empapado del alcance y viene muy empapado de las normas, de las leyes o de los reglamentos que aplican y en base a eso le va a dar su seguimiento. Tenemos también un escenario de innovación dentro de nuestro trabajo, que es la tecnología y sistemas de información, pero en materia de salud ocupacional nosotros nos orientamos más a la atención presencial que, por ejemplo, a un tema de telemedicina. La telemedicina ya se ve en un escenario más clínico, más de origen común, más de servicios médicos privados. Es muy bueno, es innovador, permite que usted pueda dar seguimiento a los pacientes. ¿Qué le digo? Su médico de México le puede dar seguimiento a un expediente clínico aquí en República Dominicana. Esos son los siguientes pasos, pero vamos a quedarnos solamente en el uso de las herramientas que nos van a ayudar en materias de tecnología y de sistemas de información a manejar un sistema de salud ocupacional cada vez más virtual, partiendo de que nosotros como médicos somos custodios documentales. Eso quiere decir que aunque yo pueda, por ejemplo, contar con el recurso para yo tener registros médicos electrónicos, o sea, que yo pueda en tiempo real, desde cualquier parte del mundo, acceder a los registros electrónicos de mis pacientes y dar seguimiento, yo tengo que saber que todavía en materias de gestión, de auditoría y de administración, somos custodios del proceso y que tenemos partes documentales que debemos guardar hasta 15 años, dependiendo de la norma o de la certificación o de la ley. Muy importante. Por eso es que es sagrado el expediente médico de un trabajador, no puede caer en manos de cualquiera, no puede salir de la unidad y debe manejarse con mucha prudencia, salvo situaciones legales donde ya usted cuente con un llamamiento de un juez, es que ese expediente se puede abrir para fines, por ejemplo, de investigación o en caso de que haya alguna demanda en la empresa por temas de ley de trabajo, código laboral o por un tema de demanda por enfermedad ocupacional o accidente laboral. Finalmente, la comunicación y la coordinación. Siempre tenemos que tener pendiente que tenemos clientes internos y clientes externos en nuestra organización y nosotros en el medio. Tenemos que tener una sensibilización, un acercamiento con nuestro equipo de trabajo, porque esa comunicación interna con nuestro personal tiene que ser efectiva, tiene que ser clara, tiene que ser constante, tiene que ser revisada para garantizar una operación fluida. Me refiero, por ejemplo, a aquellas personas encargadas del servicio de salud ocupacional en una empresa que tengan un equipo de licenciadas o que tengan un apoyo con un médico general y un equipo de enfermería. Lo que yo recomiendo es, primero, conocerlos. Segundo, sensibilizarnos en materia de forma de trabajo. Si usted llega nuevo a un equipo de trabajo como encargado del servicio médico, sabemos que todos somos médicos o que las enfermeras ya son formadas, son licenciadas y tienen claramente qué es lo que se hace. Pero usted como gestor, como gerente del área, tiene la responsabilidad de explicarles primero qué es lo que se debe hacer.
aunque usted entienda que ellos lo saben y aunque usted y yo hayan estado aquí 8 años antes de que usted llegara. Usted tiene que retomar esa conversación, porque hay cosas que se van perdiendo en el tiempo por falta de liderazgo y por falta de guía. Entonces es muy importante que cuando usted llegue con un equipo nuevo o si usted quiere, por ejemplo, implementar los nuevos conocimientos en este diplomado, es coordinar una reunión, explicar la finalidad, o sea, qué yo espero de este equipo en materias del servicio de salud. Y luego entonces explicarle la forma del trabajo suyo. Porque si usted deja que cada quien haga las cosas como la va a hacer, va a tener al final una situación porque cada quien va a hacer lo que le parece. Lo mejor siempre con un equipo de trabajo es explicar claramente qué, cómo, garantizar el con qué, o sea, lo que hablamos al inicio, garantizar los recursos, los equipos, los mantenimientos, las condiciones físicas de la estructura, las condiciones ambientales, porque tener un servicio médico donde no hay aire acondicionado y hace calor extremo va a dañar el servicio y va a dañar la finalidad del servicio. Entonces ya cuando usted tenga todo esto previsto, organizado, un levantamiento con el equipo de trabajo, explicarles qué, explicarles cómo lo vamos a hacer, porque el que va a marcar la pauta es el gestor del servicio y usted le va a brindar el con qué. Entonces, ya luego de que eso se haya explicado y hayamos desarrollado un tiempo de trabajo, van a venir esas reuniones, por ejemplo, mensuales. Yo tengo con mi equipo, yo hago reuniones mensuales porque tengo un equipo bastante grande y tengo varios médicos dentro de la estructura de jerarquía que me permite, por ejemplo, que ellos, que son operativos y que están viéndose todos los días, tengan la oportunidad de hacer sesiones cortas de reuniones en la semana, en el mes de trabajo. Y entonces yo luego, en el mes, hago una reunión con mi médico general de dispensario, con mi asistente médico ocupacional, y en base a eso vamos corrigiendo las cosas que son oportunidades y vamos montando las siguientes planificaciones y la información tiene que llegar clara de arriba a abajo. Entonces, la comunicación y la coordinación externa es esa parte sensible que también tocamos al inicio del diplomado, es de dónde se encuentra ese médico ocupacional en la estructura jerárquica de la empresa. Importante saber que nos encontramos en una situación donde todavía estamos en el tema de que el médico ocupacional se empodere de su posición, porque tenemos las oportunidades de este lado y no es un problema, o sea, es una realidad que nosotros como médicos ocupacionales, como médicos prevencionistas, como médicos higienistas, tenemos que aceptar. Hay una oportunidad de este lado porque como no tenemos esta base sólida todavía de formación y prácticamente nos encontramos trabajando a ciegas, por ponerlo de una manera, desconocemos, por ejemplo, el poder que tiene esa posición, el poder que yo le doy a la posición, porque por eso es que hay muchas diferencias entre unas gestiones y otras, y la manera en la que yo puedo fortalecer la posición creando buenos contactos con mis clientes externos. Mis clientes externos son los gerentes de las áreas, los gerentes de producción, los dueños de brigada, los directores de las empresas, los encargados de recursos humanos, todas esas personas que salen fuera del servicio médico como tal. Esas son las personas con las cuales yo tengo que cultivar comunicaciones, cultivar una relación, sensibilizar y servir de traductores, porque como les decía, si, si sentimentalizamos la queja, la duda, la llamada, la necesidad desde nuestro servicio de salud, un gerente no lo va a entender, un director de área no lo va a entender. Es sumamente importante que nosotros aprendamos un lenguaje donde la otra persona reciba la información y ese lenguaje tiene que ser un lenguaje documental, o sea, usted tiene que saber de lo que está hablando. No es el tema, no me refiero al tema clínico que se sepa. Estoy hablando
en materias de, perdón, en materias de la legislación, en materia de la normativa, en materia de la regulación. Tengo esta situación de salud en los colaboradores del área tal. Según se refleja en la ley tal o en la normativa tal o en la certificación tal que actualmente estamos revisando para certificar o para recertificar, tenemos que hacer este tipo de actividades en el objetivo de que nuestros colaboradores no se enfermen o no aumente el riesgo de desarrollo de enfermedad por esta causa. Ahí usted le está hablando a un director y a un gerente en base a una situación que sí es de sensibilidad para ellos. Entonces, eh, no es el servicio médico contra la empresa. Es importante que haremos eso en nuestra cabeza. La posición, o sea, en la empresa o en el lugar donde usted esté, donde hayan creado la posición del médico del servicio, usted tiene todo el poder de ampliar el alcance, el poder de esa posición en medida de qué tan buen gestor usted sea. La gestión administrativa en salud no solo se debe enfocar en el aspecto operativo, se los decía. Usted va a tener una estructura, usted va a contratar un servicio, usted va a planificar una actividad operativa, pero todo lo blando que rodea el servicio va a facilitar, va a empoderar a la posición. Y usted también tiene responsabilidad en crear un ambiente que promueva la calidad y la eficiencia, tanto para el colaborador como la presentación de su servicio médico ante la dirección y entre los gerentes y encargados. La gestión como tal es un campo bastante amplio y como les decía ahorita, va a depender mucho de la capacidad de adaptación que tenga ese médico y yo quisiera decir, por ejemplo, de la ambición que tenga ese médico de hacer que su servicio crezca, porque va a requerir que la persona tenga habilidades personales, sociales y de administración, como todo ese conocimiento clínico, médico, de protocolos de salud y de todas esas normativas legales y, y las leyes que tenemos en el país para que pueda ser una persona que se adapte a, a un escenario cambiante y a un escenario que cada día más va a requerir, por ejemplo, el apoyo de los avances de la tecnología. Esto les va a servir a ustedes como un adicional para fortalecer, por ejemplo, la perspectiva que tenemos del médico dentro de un escenario de gestión. Espero que haya sido de provecho y nos vemos en la sesión siguiente.